Buenos días. Este es el segundo video de la clase de Derecho Civil 1, el día lunes 8 de marzo de 2021, impartido a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y a los del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría, ambos del sistema escolarizado. Veíamos en el video inmediato anterior las funciones que desempeña la posesión de Estado en forma general. ¿Cuáles van a ser estas? Primero, la posesión de Estado produce sus principales efectos en materia de prueba de titularidad de los Estados Unidos. Y número dos, los estados cuya posesión produce mayores efectos son los estados de cónyuge y de hijo. Esas dos posesiones de estado, de hijo y de cónyuge. Y las funciones que desempeña la posesión de estado de cónyuge. Bueno, convalida las irregularidades que pudieran existir, las irregularidades de forma que pudieran existir en la partida, o sea, en el documento, en el acta del matrimonio. Número dos, aunque en principio la única prueba válida del matrimonio es la copia certificada del acta de su celebración, la posesión de Estado permite a los cónyuges solicitar al juez competente que declare la existencia del matrimonio cuando concurran las siguientes circunstancias. Primero, que haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro correspondiente. Número dos, que se presente prueba auténtica de la publicación o fijación del cartel de matrimonio, o sea, el anuncio de que efectivamente hay un matrimonio, existe un matrimonio. En la publicación, vean ustedes, cuando una persona también se va a casar por la vía religiosa, pues hay también las pretensiones que se publican afuera de los templos, que fulanito pretende casarse con fulanita, y fulanito, hijo de los señores tal, la señorita tal, hija de los señores tal. Entonces, eso se publica precisamente para la cuestión, como ven ustedes a veces en las películas, de que hay alguien que impide este matrimonio, sí, pero ya se enteró precisamente por las publicaciones. Pero eso es, estamos hablando de la cuestión canónica. La cuestión civil es cumplir con los requisitos que te solicitan el oficial del registro civil para tu matrimonio, no tener ningún impedimento legal o tener alguna incapacidad. Incluso aquella incapacidad de la minoría de edad, que era una excepción cuando los padres daban su anuencia o su autorización para que se pueda casar un menor de edad, sobre todo en aquellos casos cuando dicen en el lenguaje coloquial, había metido la pata, y bueno, querían subsanarlo con el matrimonio, pero ya se derogó ese párrafo en el Código Civil de Quintana, y ya para casarse, pues la mayoría de las. Y bueno, cumplir con los demás requisitos que señala la ley, y sobre todo que solicita el registro civil. Bueno, que exista prueba respecto del cónyuge. Continuamos con el cónyuge. Que exista prueba plena de posesión de Estado conforme. La posesión de Estado de cónyuge unida a otras condiciones sirve para probar el matrimonio a falta del acta respectivo. La posesión de Estado del cónyuge es una de las pruebas que pueden hacerse valer el juicio para obtener prueba supletoria del acta de matrimonio en los casos que están previstos en la legislación civil. ¿Y cuáles son las funciones que desempeña el hecho de la posesión del estado de hijo?
Primero, constituye una de las pruebas tanto de la maternidad como de la paternidad. Tiene relevancia especial para establecer judicialmente la filiación en los casos de que haya un conflicto de esta índole, que se conoce como conflicto de filiación. El número 3 es condición adicional en el reconocimiento que se haga de un hijo fallecido, para que dicho reconocimiento produzca uno de sus efectos, ya que la ley trata de evitar cuestiones que pudieran tornarse relativas a, ¿cómo les podría yo decir? Por ejemplo, para un fraude de que se quiera reconocer, por ejemplo, a un hijo sin serlo, únicamente por la cuestión de la herencia. Bueno. La posesión de Estado, también del hijo, siempre retomando el tema del hijo, suple la necesidad del consentimiento del cónyuge y de sus descendientes, si los hubiere, cuando se reconoce a un hijo mayor de edad que hubiere fallecido. También cuando no existe conformidad entre el acta de nacimiento y la posesión de Estado, se puede reclamar una filiación distinta de la que atribuye la partida de nacimiento. También la posesión de Estado previa confiere al progenitor que reconozca al hijo concebido y nacido fuera de matrimonio, o sea, con posterioridad a otro progenitor, el ejercicio compartido de la patria potestad del hijo menor no emancipado. Esto es para la cuestión de la posesión de Estado de hijo. Bueno, ¿qué pasa en la filiación matrimonial y en la extramatrimonial? En la matrimonial, pues se requiere, como vimos también, los elementos, el nombre, el nomen, así se llamaba en derecho romano, antigua Roma, porque quien reclama tal estado ha usado constantemente el apellido de quien pretende por padre o madre, sin que exista alguna objeción por parte de estas personas, que digan, no, pues tú te atreves a decir que es mi hijo, no eres mi hijo. No, no hay objeción. El muchacho se ostenta como hijo de estos señores y ellos no lo creen. Él dice ser su hijo. La filiación. El trato entre los padres y el hijo tiene que haber una relación de familiaridad. Si lo ven, son prácticamente familia, aunque no esté el aspecto esencial que es el derecho, que es el papelito. La fama, la familia, el círculo íntimo, las amistades, ante todos, un hijo se ostente como hijo de estas personas, ante los conocidos, ante terceros, ante la misma sociedad. Bueno, y de manera extramatrimonial, ¿qué pasa cuando fuera del matrimonio? Tiene que haber igual trato como la fama, no tanto el nombre. Y respecto del matrimonio, ¿cuáles son los elementos que se toman de esta extramatrimonial? La fama sí aplica. Esto es lo referente a esta posesión. Les pregunto, jóvenes, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto de lo que estamos viendo en este tema. Este tema es, en su síntesis, lo podrán ver, es el más largo, o sea, un poquito más extenso. Son 21 páginas la síntesis de esta semana. Les pregunto, ¿hay alguna duda respecto a lo que ya vimos de, bueno, estamos viendo del estado civil de las personas, qué es el estado civil? Ya vimos 4 conceptos, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus elementos, en cuáles son los estados civiles en varios países,
estamos viendo la posesión de Estado, qué es la posesión de Estado, posesión de Estado de hijo, la posesión de los estados familiares, que es donde estamos enfocados en esta clase, etcétera. Si hay alguna duda, jóvenes, adelante, la pueden externar con toda confianza. Bueno, si no hay, continuamos entonces con la clase. ¿Cuáles son los caracteres de la posesión de Estado? Antiguamente, en la legislación civil, se disponía que cuando se definía la posesión de Estado, se mencionaba como una prueba de filiación legítima. O sea, que te tienes que haber ostentado con esa posesión para que se pueda creer que efectivamente eres el titular de ese derecho. Eso estamos hablando que era anteriormente, que la posesión de Estado debía ser continua, igual como en materia de los bienes, porque tienes la posesión de algo de manera continua, o sea, que no sueltas, sigues teniendo, que también así debe de ser la posesión de Estado. Decía, la posesión de Estado es legítima cuando es continua. Al señalar los elementos de la posesión de Estado, esta legislación anterior disponía que el apellido del padre debía haberse usado siempre y que la sociedad haya reconocido constantemente. De ello se deducía que la posesión de Estado debía ser continua y además constante. Bueno, una reforma posteriormente en los 80s en la legislación civil y eliminaron el adjetivo femenino, o sea, la palabra continua, y el adverbio constantemente, lo quitaron. Entonces, desde los 80s, ¿puede la posesión de Estado no ser continua? ¿Por qué? Porque pueden constituirla hechos pasajeros, aislados, intermitentes, episódicos. Opinamos la respuesta es negativa por cuanto la ley haya borrado el adjetivo femenino continua. O sea, el nomen, el tractatus y la fama de suyo deben de ser duraderos, prolongados en el tiempo y no de manera esporádica. Por ello, no aislados ni repentinos ni de corta duración. Que siempre la persona se haya ostentado tal, o sea, que tiene tal posesión de ese derecho hacia ese estado civil. El nombre como medio de identificación debe ser permanente y habitualmente usado. El trato es una relación de proceder y cuidado no ocasional, sino más bien estable, y fama es la opinión común en el ambiente social que no se adquiere por consecutivos comportamientos de igual naturaleza. Para la posesión de Estado, como una prueba de la filiación, sus elementos, el nomen, el nombre, el tractatus, el trato y la fama pública, la reputación, son elementos que requieren cierta permanencia y que prohíben tomar en consideración hechos aislados. Para caracterizar en particular el tractatus, no puede admitirse un comportamiento ni muchas intermitencias frecuentes y tampoco frecuentes discontinuidades. La posesión de Estado supone un comportamiento cercano a la rutina, porque los actos que la constituyen son comportamientos de reducida escala, pero cuyo sentido se desprende de su repetición prolongada en el tiempo, formándose así hábitos o costumbres de familia. Pero este carácter habitual no necesariamente está vinculado a la vida en común. Un hijo puede gozar de posesión de hijo matrimonial aun cuando se encuentre bajo la guarda de uno de los cónyuges en razón de una separación de cuerpos con mutuo consentimiento, o la posesión de Estado de un hijo extramatrimonial respecto de su padre, aun cuando quien lo ha cuidado y mantenido es su madre.
y ésta no cohabita con el padre del hijo. Por analogía con el derecho de bienes, se ha sostenido que la posesión de Estado debe carecer del vicio, es decir, que sea pacífica y no equívoca. Este criterio ha sido apoyado con el propósito de evitar posesiones de Estado que sean aparentes y engañosas. Por ello, tal vez el legislador prefirió eliminar el carácter de continuidad de los hechos y sustituirlos por hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación, puesto que para ser normal se requiere que los hechos sean pacíficos y no equívocos, no debe haber ningún error. Si la posesión de Estado es una prueba, para hacerlo requiere que sea establecida. La prueba por la posesión de Estado requiere que se pruebe que la posesión de Estado existe. Esto no es más que afirmar que para que la posesión de Estado pueda ser utilizada como prueba, pues lógicamente debe de ser probada esa posesión. Si vas a utilizar la posesión de Estado como prueba, es porque previamente ya se probó que existe. Como tal. Bueno, ¿cuál es la importancia jurídica y formas de hacer valer la posesión de Estado? La primera importancia la tenemos la posesión de Estado el hijo, cuando falta el acta de nacimiento. Tiene importancia jurídica porque se establece la filiación, o sea, la maternidad y la paternidad. Se hace valer a través de un juicio ordinario de inserción de partidas. Tenemos también en lo que respecta a la filiación extramatrimonial. Si reconoció el padre, es importante porque establece la paternidad. Si reconoció la madre, es importante porque establece maternidad. Si una de las dos filiaciones no fue establecida con antelación, deberá hacerse a través de un juicio de reconocimiento. La segunda importancia es la posesión de Estado para reclamar otro Estado distinto. Nos sirve para rectificar el error que existe. Se hace a través de un juicio de rectificación, probando la posesión de Estado de la cual goza. Y se prueba a través también de un juicio, en este caso, pero de rectificación. La tercera importancia es el reconocimiento de un hijo fallecido. Será importante para reconocer a un hijo fallecido cuando se demuestra que en vida hubo posesión de Estado. Se prueba a través de un juicio de reconocimiento o de un juicio de inserción. Si hubo posesión de Estado en vida, no hace falta pedir permiso al cónyuge o descendientes. La cuarta importancia de la posesión de Estado y la forma de hacer valer un matrimonio. Es importante demostrar la posesión de Estado para poder exigir derechos y deberes que se originan del matrimonio. Se hace valer a través de un juicio de rectificación. Los jóvenes, esto sería la posesión de Estado. Pero ¿qué pasa? Hay otra figura, pues ya es procesal, el juicio, lo que es la acción de Estado. Las acciones son los mecanismos o los instrumentos legales que tenemos para hacer valer ante un juez un derecho que nos ha sido negado. Las acciones se ve en la materia, la van a ver los de derecho. Cuando vean la teoría general del proceso, hay un libro muy interesante, muy bueno, que se llama Elementos del Proceso, un libro en color blanco, que ahí explica no solo, como ven ustedes en la materia, por ejemplo, procesal civil, todos los pasos que se siguen en un juicio, no. En la teoría del proceso les explica el por qué es necesario esos pasos, o esas fases, o esas etapas, por ejemplo, de un juicio civil. Entonces, aquí vamos a ver qué son las acciones de Estado, precisamente para reclamar algo sobre el Estado civil. ¿Cuál es el concepto de acción de Estado? Acción de Estado. Se llaman acciones de Estado a las acciones que tienen por objeto obtener un pronunciamiento sobre el estado civil de una persona
que puede ser el propio actor o un tercero. La amplitud de este concepto depende, pues, de la amplitud con la que se entiende el concepto de Estado civil, pero normalmente cuando se habla de acciones de Estado, se toma la expresión Estado civil en su sentido restringido, o sea, como el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona relativas a su posición frente a una familia determinada. En consecuencia, normalmente cuando se habla de acciones de Estado, solo se tienen presentes los estados familiares. ¿Y cuáles son las características de una acción de Estado? Son indisponibles, aunque las acciones de Estado son de orden público, están fuera del tráfico comercial o voluntario de las personas titulares. En este sentido, la voluntad privada no puede crear, modificar, reglamentar, transmitir y extinguir las acciones de Estado. Número 2, poseen titularidad, o sea, esas acciones tienen un titular que va a ejercer. Poseen personalidad, solo están facultadas para intentarlas los propios interesados y no otras personas. 4, son intransmisibles, no son susceptibles de transmisión por causa de muerte. Se extingue la acción por la muerte de la persona, del titular. Y hay una clasificación de las acciones de Estado. Están las acciones constitutivas, que a la vez se dividen en constitutivas propiamente dichas, o las supresivas o destructivas de Estado. Si es que estas van a crear un nuevo Estado o simplemente, en el caso de las constitutivas propiamente dichas, tienen a crear un nuevo Estado suprimiendo el anterior. Por ejemplo, el divorcio, lo que implica la extinción anterior del casado. Y las supresivas son las que tienen a extinguir un Estado sin crear otro nuevo. Por ejemplo, la nulidad del matrimonio, que solo pretende extinguir el Estado de casado. Tenemos también las acciones declarativas de Estado, que se dividen en de reclamación del Estado y de impugnación o desconocimiento. Y con esto podemos llegar a la siguiente conclusión. Nos permitimos ofrecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, es necesario comenzar por destruir los equívocos que derivan de la multiplicidad de la palabra posesión y tener siempre presente que el mismo término se utiliza para aludir al menos tres realidades distintas vinculadas en la materia. Es el señorío de hecho jurídicamente protegido, diversas situaciones que aún cuando no constituya el señorío de hecho recibe la misma protección legal. Bueno, estas son las cuestiones de la posesión de Estado. Por eso no podemos hacer un lado. Por eso es muy importante cuando una persona no está determinada legalmente su filiación, pues puede tener la posesión de Estado respecto a la persona de filiación. La unidad 20, que vimos fue la 19, la unidad 20 nos habla sobre el patrimonio y la nacionalidad, que son dos temas que ya habíamos analizado en la clase anterior. Por lo tanto, antes de entrar en materia con esta unidad 20, les vuelvo a preguntar a los jóvenes aquí presentes si hay alguna duda, inquietud o algo que no haya quedado claro respecto al tema de la unidad 19, el estado civil de las personas, que es uno de los atributos de la personalidad. Con toda confianza, si hay algo que no haya quedado claro, lo pueden externar. No, profe, todo quedó claro. Bueno, de mi parte. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Bueno, si no hay, vamos a continuar con el patrimonio y la nacionalidad. Cuando entramos a ver la figura del patrimonio, que es otro atributo de la personalidad, existen dos teorías
relacionadas con esta. La primera es la que se denomina como la clásica subjetivista, que es también conocida como personalista, que considera el patrimonio como un reflejo de la personalidad. Y tenemos además la objetiva o económica, que defiende la existencia de patrimonio sin objeto y concibe el patrimonio como una individualidad jurídica propia, sin tomar en cuenta el hecho de que esté unido o no a una persona. Por lo general, se le atribuye al patrimonio un doble aspecto, el económico y el jurídico, definiéndose el primero de estos sentidos como el conjunto de obligaciones y de derechos en su apreciación económica, y en el segundo como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria. O sea, hablando de dinero. El patrimonio es concebido por la teoría subjetivista o personalista, que es la que ha tenido mayor aceptación como una cualidad sustantiva de la personalidad. De acuerdo con esta doctrina, ha sido definido el patrimonio como un conjunto de bienes o riquezas que corresponden a una persona o como un conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a un solo titular. Pero afirmando, sin embargo, que cuando se habla de patrimonio como atributo de las personas, se hace referencia más bien que al patrimonio en su consideración económica jurídica a la capacidad patrimonial o de tener un patrimonio, es decir, a la facultad o aptitud potencial para adquirirlo. O sea, aquí cuando hablamos de patrimonio, no solo es el atributo de la persona, sino la capacidad que puede tener la persona para poder tenerlo. Pues ya saben que un patrimonio lo pueden tener dinero, comprándolo, o por la suerte que tengan de una rifa, o bien una herencia, pero ese patrimonio es de ustedes. Por eso hacen la diferenciación en su consideración económica jurídica, capacidad patrimonial o de tener un patrimonio, la facultad o aptitud potencial para adquirirlo. O sea, es un atributo, tú tienes derecho a tener un patrimonio. Que si no lo tienes, bueno, eso no te quita que tienes ese atributo para poder tener. Una cosa es de que tú lo puedas tener para que no lo tengas. Esa es la diferencia. Al mismo tiempo, en esta teoría se sostiene que el derecho de propiedad es el único derecho del cual el patrimonio es susceptible de ser objeto. O sea, tú nada más puedes decir que es tu patrimonio lo que es tuyo. En definitiva, el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerados como formando una universalidad de derechos. Y acuérdense que también el patrimonio va a entrar las cuestiones de las deudas. O sea, los pasivos, no solo son los activos, sino los pasivos. El concepto de patrimonio tiene un contenido económico, bienes y cargas, o sea, las deudas, apreciables en dinero, pero no es desde este punto de vista que nos interesa, sino como la facultad o derechos inherentes a toda persona para poseerlo, es decir, como un atributo de la personalidad. A continuación tenemos lo que es el otro atributo, la nacionalidad, que es un atributo de la persona que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado-nación. En la clase anterior, la número 3, se trató el tema de este atributo de la personalidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes de la unidad 20? Ya habíamos visto, estamos retomando con unas cosas nuevas esta unidad 20 sobre el patrimonio, las dos teorías, patrimonio y nacionalidad. Bueno,
Pasamos a la unidad 21, que es la figura del registro civil, la institución del registro civil. Se conoce como registro civil a la institución estatal que brinda constancia de diversos acontecimientos y acciones vinculados al estado civil de los individuos. Los casamientos, los nacimientos, las muertes, las emancipaciones y hasta los nombres y los apellidos de los seres humanos son registrados por estas entidades que por lo general se encargan de gestionar diversos documentos personales. El sustento de la existencia de los registros civiles es la necesidad del Estado de contar con información fiable acerca de los ciudadanos, con la cual se hace posible la realización de tareas de protección y asistencia social y el desarrollo de políticas a partir del uso de las estadísticas que emanan de la misma. Por eso, cuando nace una persona, resulta obligatorio inscribir su nacimiento. ¿En dónde? En el registro civil. Sí, esta institución le va a otorgar un documento de identidad al recién nacido. Allí constará su nombre y su apellido. O apellidos, vamos a ser más específicos. Su fecha de nacimiento, su nacionalidad y otros datos. Esta inscripción en el registro civil supone el reconocimiento del estado de la persona que acaba de nacer. Puede decirse que un individuo sin documentos no existe para el Estado, por lo cual queda fuera del sistema y no puede acceder a los servicios públicos como la educación y la salud. Al inscribir un matrimonio o un divorcio en el registro civil, por otra parte, se protegen los derechos de los integrantes de la pareja. El registro de los fallecimientos, por otro lado, posibilita el ejercicio del derecho de sucesión, el derecho hereditario. El registro civil, en definitiva, es una institución de gran importancia para la ciudadanía, ya que a través de sus actos y de los documentos que emite, es posible ejercer una enorme cantidad de derechos. En otras palabras, queda claro que la presencia del registro civil y su actuación ofrecen beneficios tanto al Estado como a los ciudadanos, ya que un mayor y más fiable control solo puede resultar negativo para quienes desean evadir sus obligaciones. Otra de las cuestiones que resultan relevantes al registro civil son la protección de las familias numerosas y el censo electoral. Censo electoral. Dos puntos por los cuales los estados modernos muestran un gran interés en la existencia de un registro de sus habitantes. No olvidemos que la participación de las elecciones es obligatoria en muchos países, por lo cual resulta esencial llevar un control exhaustivo del accionar de cada ciudadano y que las familias numerosas suelen contar con beneficios especiales, tales como descuentos y mayores oportunidades para conseguir una vivienda. Con respecto a los orígenes del registro civil, sus antecedentes históricos más remotos se encuentran en los censos que se llevaban a cabo en algunas civilizaciones de Oriente. Por otro lado, en el Imperio Romano, alrededor del siglo VI a.C., comenzaron a recoger los datos censales en el reinado de Servio Tulio. Ya en el siglo II nacieron las normas de filiación y se volvió obligatorio el registro de todos los recién nacidos. Más tarde, en la época medieval, el catolicismo vivió su auge y se expandió, lo que dio a la Iglesia Católica el poder de controlar el matrimonio y el bautismo. En este último caso, también existía una partida expedida específicamente para su registro. Las evidencias más antiguas de inscripciones en libros parroquiales datan del siglo XIV en Italia central, en las regiones de Lacio, en Toscana, en Marcas, en Umbría
en Molise y en Abruzos, pero también en Francia. También en Francia, en el año 1787, Luis XVI permitió el libre culto junto con la creación de un registro civil en el cual debía dejarse constancia del nacimiento, matrimonio y defunción de sus habitantes frente a los representantes de la justicia real. Un siglo más tarde, muchos países adoptaron el registro civil, aunque en algunos casos su evolución fue gradual y comenzó siendo una institución exclusiva de las ciudades medianas y de las ciudades grandes. Y ya saben, en México, pues fue don Benito Juárez quien instituyó el registro civil mediante la Ley Orgánica de Registro Civil del 28 de julio de 1850. Jóvenes, regresamos del corte. Si hay alguna duda de esta unidad 21 del registro civil, adelante. Queda menos de un minuto y continuamos con la unidad 22, lo que es la ausencia, la figura de la ausencia en materia civil.